El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo, lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió a la cárcel hasta que le pagara lo que le debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre del cielo, a cada cual, si no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, seguimos acompañando al pueblo de Israel en su caminada. Durante varias semanas hemos sido testigos de toda esta historia, desde aquella salida de Egipto, toda la caminada por el desierto en compañía de Moisés. Y como vimos ayer, Moisés apenas vislumbró desde lejos la tierra prometida. Y fue Josué a quien le correspondió guiar a su pueblo en estos últimos momentos de la llegada a esa tierra que el Señor les prometió. Por lo tanto, el texto que escuchamos hoy, tomado casualmente del libro de Josué, nos está invitando a pensar que Él es el nuevo protagonista, o al menos es el líder de este pueblo, el que está guiando al pueblo en esta caminada. Él es el guía, el líder, porque el protagonista principal, como nos deja entrever el texto una vez más, es Dios. Es Dios el que conduce la historia, es Dios el que acompaña a su pueblo. Y ahora, en estos últimos días que hemos venido leyendo, con la presencia del Arca de la Alianza como símbolo de esa presencia de Dios. Dios que camina con ellos, Dios que los acompaña en su caminar. Vemos también a un Dios que cumple la promesa, aquella que un día le hizo a Abraham, a Jacob, a Isaac, a Moisés. Ahora
con la llegada a la tierra prometida, pues la promesa se ha cumplido. Dios le prometió al pueblo una tierra fértil y ya en el texto de hoy vemos cómo están cruzando el río llegando a la tierra. Tal vez el hecho de describirnos esa narración del paso por el río es una imagen del bautismo, paso por el agua. En diferentes historias o acontecimientos hemos visto esta situación, este ejemplo del paso por el agua, como símbolo de una vida nueva, como símbolo de esa nueva historia que van a empezar a escribir en una tierra nueva. También nosotros un día pasamos por agua, como signo de esa vida nueva a la cual hemos sido llamados, como símbolo de esa vida nueva que nos hemos comprometido en vivir y en transformar. Digámosle al Señor que nos acompañe y dejemos que también a nosotros nos acompañe y que Él sea el protagonista principal de esta historia. Como lo hemos visto hasta hoy, Él ha sido el que ha conducido al pueblo a esa nueva tierra, el protagonista principal de toda esta historia que hemos venido leyendo durante varias semanas. Repito, que también Él sea el protagonista de nuestra historia. Dejémonos conducir por Él, que Él nos llevará, como a este pueblo, a una tierra prometida. Y continuamos leyendo el Evangelio de Mateo. Estamos en el capítulo 18. Hoy Pedro le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le responde, hasta 70 veces 7. Como sabemos, estos números tienen un carácter simbólico para expresar plenitud, es decir, que siempre debemos perdonar. Y para ilustrar esta invitación al perdón, nos cuenta Jesús esta parábola que hemos oído de aquel servidor que le pidió perdón a su amo, pero que después no fue capaz de perdonar a su compañero de trabajo. Perdón, reconciliación, son las invitaciones principales que nos hace este texto. Aquí en Colombia hemos vivido tiempos difíciles, conflictos internos que nos han llevado a la violencia, a la muerte, que han creado división, injusticias, odio, venganzas. Escuchar esta palabra es una invitación a la reconciliación y al perdón. No podemos seguir creando una situación, una sociedad de violencia. Tenemos que acudir al perdón. Es la hora del perdón. Es la hora de la reconciliación. La palabra de Dios nos está invitando a eso, a perdonarnos mutuamente. No hasta 7 veces, como le pregunta Pedro a Jesús, hasta 70 veces 7. Es decir, debemos perdonarnos siempre. Digámosle al Señor hoy que nos ayude a perdonar, que aunque los dolores y los sufrimientos hayan sido muy grandes, pues que el perdón, la reconciliación sean el camino que nos conduzca a la paz. Que todos seamos capaces de abrazarnos, de sentarnos en la misma mesa, perdonándonos los unos a los otros. Pidámosle esto al Señor hoy, que nos ayude entonces a construir una sociedad fundamentada en el perdón y la reconciliación.